Queridos amigos, un saludo a esta hora y muchísimas gracias por su atención en esta sección de música, en esta revista. Hoy quiero comentarles sobre Benny Moré, hablarles un poquito. ¿Por qué Benny Moré? Bueno, Benny hubiera cumplido hace unos pocos días 101 años de vida. Lo celebramos. Desafortunadamente, bueno, el país estaba inmerso en el paso del huracán o la tormenta tropical Laura. Y bueno, se hicieron muchos homenajes, se hizo a lo largo de todo el país. Cienfuegos, por supuesto, Laja específicamente fue una de los epicentros de estos homenajes. Pero yo quería hablarles un poquito hoy, mostrarles una colección que hace ya un tiempo mostré acá en esta sección, y yo quería volver a visitarla o revisitarla, ¿no? Para degustar un poco lo que ha sucedido con Benny Moré en tantos años. Benny es la figura quizá emblemática, es la figura que no muere. No celebramos la muerte de Benny o no la tenemos en cuenta desde el punto de vista como figura. O sea, una muerte terrenal, por supuesto, un ser humano que ya no está con nosotros físicamente, pero imagínense ustedes que desde su temprana muerte, Benny, al igual que otras figuras importantes de la música cubana, como Bola, como Lecuona, como Rita, como otras figuras importantísimas de nuestra cultura que, bueno, tuvieron o debieron haber vivido un poco más, pero nuestro sistema de cultura, o sea, nuestras instituciones y nuestro acervo también cultural, nuestra mirada hacia la cultura, hacia esa parte endógena de nuestra nación, pues siempre ha reverenciado y ha potenciado el conocimiento, el culto, la reivindicación, la consolidación, como queramos llamarle, de estas grandes figuras de la música cubana. Benny es uno de ellos. Hace unos días atrás yo comentaba en mi columna del diario Granma, y hago esta acotación necesaria, creo que es necesaria compartirla con ustedes. En mi columna Musicando del diario Granma yo comentaba sobre, entre signos de interrogación, decía racismo en la música cubana, porque bueno, hemos estado asistiendo a algunos debates en redes sociales, en sitios inclusive externos, que nos quieren posicionar o nos quieren imponer una suerte de criterios o de apotegma sobre un supuesto racismo, una supuesta segregación racial en la música cubana, cuando, si tenemos en cuenta la realidad, la permanencia, el culto, el conocimiento de las grandes figuras de nuestra música cubana antes del 59 y después del 59, estaremos por supuesto en plena capacidad intelectual de afirmar que eso no existe. Y Benny fue ese caso. Benny sufrió racismo, es cierto, pero mucho antes del 59. Y de hecho, cuando lo sorprende el triunfo de la revolución, hasta que muere en el 63, que casi no pudo disfrutar del proceso revolucionario, fue tenido en cuenta, fue inclusive mucho más reverenciado, fue mucho más dignificada su vida, su entorno fue mucho más glorioso, por lo que significa el cuidado de estas glorias, de estas figuras importantes de la música popular cubana o de la música cubana en general. Benny, bueno, hay un documental que se puso también, lo puso el canal Multivisión, hubo que ponerlo 2 veces, también por razones de tipo climatológico, del realizador Damián Pérez Telles, que cuenta, se llama Los últimos días de Benny Moré, que narra de una forma, lo narré aquí, lo comenté con ustedes ya hace un buen tiempo, y creo que es menester volver a reseñarlo. Narra esa zona poco conocida, esa zona que no es morbosa, pero sí es necesaria conocer, o es necesario conocer, sobre los últimos días, horas de vida de Benny Moré, el hospital, todo lo que sucedió en Palmira, todo lo que sucedió en esa gira que el Benny tenía, para que ustedes entiendan la grandeza de este hombre, no solamente en lo musical, sino en lo humano y en ese compromiso con su público, con su pueblo. El Benny no le decía a nadie que estaba enfermo, tenía ya una salud, o sea, quebrantada, tenía una situación interna irreversible, desafortunadamente, y sin embargo, él decía, no es nada, es un malestar pasajero, y sin embargo estaba muriendo Benny Moré. Y así todo fue a dar un concierto, un bailable a Palmira, es decir, él tenía ese sentido de pertenencia con lo suyo. Esto está muy bien reflejado en este documental, reitero, que se estrenó en televisión hace unos pocos días y se retransmitió también para aquellas personas que no pudieron verlo por el tema del fluido eléctrico y bueno, todas las labores de recuperación propias, ¿no?, de cada región del país que fue impactada por la tormenta tropical Laura. Volviendo a este tema, Benny, bueno, un reverenciado de nuestra música, un hombre importantísimo
dentro de todas las lides de la búsqueda, de la consolidación, como me gusta siempre llamar, de la acotación también sobre estos temas tan valiosos, fue un hombre polémico, un hombre analfabeto, un hombre que yo recordaba hace unos días una anécdota que el maestro Guillo Vilar me contaba, bueno, también la contaba en su muro en Facebook, en sus redes sociales. Guille, un saludo por supuesto, hermano, sobre cierto personaje, cierto musicólogo que fue a un país a dar una conferencia y cuando de los países antiguos llamados socialistas, y bueno, cuando le preguntaban, bueno, y puso música de Benny Moré, esta anécdota que nos refiere el Guillo Vilar, y bueno, era muy, muy insólito, ¿no? Porque el hombre tuvo que explicar, el musicólogo, y decir que bueno, que Benny era el autor de muchos de esos temas, el arreglista de muchos de esos temas, por supuesto el alma de esa orquesta que la dirigía, es decir, y cuando uno se referencia o va a ese lugar donde vemos que Benny Moré era un hombre analfabeto, un hombre que no sabía, inclusive no había estudiado música, un hombre empírico, o sea, formación empírica, uno se da cuenta de la grandeza de este gran hombre, este gran músico, este gran artista, un genio desde todo punto de vista. Bueno, esta colección es una compilación muy interesante que hace algún tiempo nos regaló Jorge Rodríguez, un excelente investigador, que tiene o conoce como nadie todos los secretos, los laberintos de los grandes archivos de Legren. Y bueno, Jorge, con ese olfato de productor, con ese conocimiento vivido también, porque es un hombre que vivió parte de esta música que estamos hablando, esta faceta también importante de Benny Moré, o sea, esta época que le tocó vivir, pues hace una compilación que estamos viendo con todos estos discos, con toda esta manera de reverenciar a Benny desde los diferentes estadios, es decir, desde las diferentes gestaciones musicales de Benny Moré, porque bueno, como ustedes deben conocer, Benny formó parte del Conjunto Matamoros, por ejemplo, que no era el trío para algunas personas. Conjunto Matamoros fue una agrupación que fundó Miguel Matamoros y que bueno, también hacían sus fiestas, sus bailables, sus conciertos, ganaban su dinerito y bueno, hacían muchas cosas por ahí. Por la vida. Compay Segundo fue clarinetista, por ejemplo, del Conjunto Matamoros. Benny fue uno de sus cantantes. Benny canta en varias orquestas, pero no es hasta su participación, su llegada a México, que con la orquesta de Ernesto Duarte, que entonces Benny adquiere una dimensión, adquiere una connotación, y bueno, a veces ese axioma que dice que nadie es profeta en su tierra, quizá con Benny se vio de alguna manera identificado, ¿no? Ese refrán, ¿no? Porque bueno, Benny, aunque triunfa en Cuba, aunque fue un hombre querido, conocido en Cuba, no es hasta que regresa entonces de México de hacer cine, de hacer televisión, de hacer muchísimos shows, pues no adquiere la grandeza con la cual muchos en el mundo lo reconocen hoy día. Creo que este acercamiento discográfico, esta compilación, esta disección musical, discográfica, compilatoria de archivo de Benny Moré por sus diferentes momentos musicales, creo que es una obra monumental de nuestra discografía. Yo creo que es importante, una colección realizada por Egren, como dije, con las notas también, hay que decirlo, de un querido amigo ya fallecido lamentablemente, que fue o es Elio Orobio, hombre conocedor también de nuestra música, de todos esos grandes secretos que les he estado contando. También el diseño de Ricardo Monnares, es decir, toda una serie de artistas que se volcaron de lleno para acercarnos a este trabajo tan interesante en la obra discográfica de Benny Moré. Así me despido, queridos amigos, un saludo y hasta un próximo encuentro. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. No sé decir
cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.